con la última parte de la clase del día de hoy, que corresponde al cuento y a la caracterización que encontramos en el último librito, en la guía 6, desde la página 15 en adelante. En este mismo texto vimos anteriormente la definición. El cuento dice: corresponde a un tipo de texto dentro del género narrativo y como tal se caracteriza por ser una narración de ficción de corta extensión con un argumento sencillo que da cuenta de un solo hecho o acontecimiento, con un solo foco temático en el que participa un grupo reducido de personajes. En el cuento todas las acciones se entrelazan, acción y consecuencia, y todos los elementos mencionados en el relato funcionan como indicios del argumento, enfocándose en la configuración y resolución del hecho narrado. Esto hace que se mantenga la atención en el lector y se lo obligue a llegar al final de su lectura. Se estructura en tres partes: el inicio o el comienzo, donde se presentan los personajes y sus intenciones; el desarrollo o nudo, donde aparece el conflicto y se quiebra la normalidad presentada en la introducción; y el desenlace o clímax, que es siempre sorpresivo y que lleva a la resolución del conflicto. Los cuentos se pueden clasificar en dos grandes tipos: el cuento popular, que corresponde a narraciones tradicionales sobre hechos imaginarios o reales, que suelen ser anónimas y cuyo origen es de carácter oral; y el cuento literario, que se trata de una narración de ficción que se transmite a través de la escritura y es de una autoría conocida. Tenemos acá en este recuadrito: el escritor y cuentista argentino Julio Cortázar explica la diferencia entre cuento y novela, señalando que un escritor argentino, muy amigo del boxeo, me decía que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Es cierto, en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. Y tenemos aquí este pequeño cuentito que vamos a leer y que vamos a desarrollar en la guía ya de ejercicios. Y vamos a pasar a la caracterización, que dice lo siguiente: al revisar el texto descriptivo señalamos que se describían lugares, objetos y personas. En este caso se toma el nombre de caracterización, que corresponde a una descripción pero únicamente de personas, personajes y figuras personificadas, ¿ya? Yo no puedo caracterizar una silla si es que la silla no tiene algún rasgo humano, ¿ya? Yo no puedo caracterizar un lugar, un objeto, una cosa, si es que no tiene un rasgo de personaje, ¿ya? Si no está humanizado, por así decirlo. La característica es única para personajes o personas. Dice: mediante ella se puede caracterizar a una persona física y psicológicamente o mezclando ambas, haciéndola más cercana a quien es el receptor, lector u oyente. Es importante precisar que cuando nos referimos a personas estamos describiendo a aquellas que pertenecen al mundo real, y cuando hablamos de personajes hablamos de seres ficticios. Y en cuanto a las figuras personificadas, corresponden a seres ficticios con atributos humanos, como por ejemplo los cuentos cuando tienen animalitos y los animalitos hablan, ¿cierto? Ahí ya están con un rasgo humano. La caracterización responde a la siguiente pregunta: ¿cómo es y cómo ve a una persona o un personaje o una figura personificada? Recordar que la definición responde a la pregunta ¿qué es tal cosa? Y la descripción a cómo es esa cosa, ¿cierto? Cuando puede ser persona, objeto o lugar, y la caracterización es referente solamente a personas, personajes o figuras personificadas. Y tenemos este texto, que es el primero que aparece en nuestra guía de trabajo y que es con el que vamos nosotros a trabajar.